te apartó, te hizo diferente, te marcó con un propósito. Nosotros no fuimos salvados para mezclarnos con las cosas de este mundo, hermanos, sino para brillar en este mundo, porque somos luz en medio de la oscuridad. Amén, hermanos. No fuimos perdonados tampoco para escondernos, sino para levantarnos, para extender el reino de Dios, para proclamar las buenas nuevas. No fuimos restaurados para pasar desapercibidos, sino para ser una señal viva de quién es Cristo. Amén, hermanos. Por eso la Escritura nos dice claramente en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Pero también la palabra de Dios nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Gloria al Señor Jesús. Cuando Dios te rescata, hermano, te convierte en testimonio, te convierte en ejemplo, en esa voz que clama en el desierto para seguir abriendo el camino del Señor. Tu vida ya no es común, hermano. Ya no eres una persona común y corriente. Tu caminar ya no es ordinario. Tu historia ya no es un accidente, ahora es una realidad, hermano. Lo que hoy se está escribiendo. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque eres un enviado de parte de Dios, mas no sobreviviente. Eres un propósito de Dios. No eres un accidente. Eres un escogido, mas no un reemplazo, hermanos. La consagración no solo se recibe, sino que también se cuida. Tenemos que cuidar eso que Dios nos dio. Sansón nació con consagración, pero la descuidó, hermanos. Él tenía una fuerza que no provenía de un gimnasio, hermanos, sino venía del mismo Espíritu de Dios. Y aún así la descuidó. Y esto nos enseña algo poderoso, amados hermanos, que Dios te entrega un llamado. Dios nos da el llamado, pero no nos obliga a conservarlo. De nosotros depende si lo cuidamos o no lo cuidamos. El Señor nos ha ungido, pero nosotros decidimos si lo honramos o no lo honramos. El Señor nos separa también de las cosas de este mundo, pero nosotros decidimos si nos guardamos o no nos guardamos. Es decisión propia, hermanos. Dios nos da un propósito, pero igual nosotros decidimos si lo abrazamos ese propósito o lo negociamos con las cosas de este mundo. Sansón tenía una fuerza física que lo distinguía, pero nosotros, hermanos, tenemos una fuerza espiritual. Una fuerza espiritual que el enemigo ve, aunque nosotros no lo notemos. Y lo que hace la diferencia, hermanos, es exactamente lo que el enemigo hará destruir en nuestras vidas. El que seamos diferentes a los demás. Por eso Satanás no va a pelear por nuestros sentimientos. Él va a pelear por nuestra consagración a Dios. Él no va a pelear por nuestro entretenimiento. Él va a pelear por nuestro enfoque que tenemos en Cristo. Él no va a pelear por nuestra comodidad, hermanos. Él va a pelear por nuestro propósito en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué, hermano? El enemigo no teme por quienes somos hoy. Él no tiene miedo. Él teme por quién podemos llegar a ser si permanecemos consagrados a Dios. Porque el enemigo siempre atacará lo que te hace diferente. Siempre atacará lo que te hace como diferente. Así como David, hermanos, no buscaba la belleza de Sansón, sino que buscaba era su secreto. A ver, así el enemigo no busca tu apariencia, hermano. Él busca tu esencia. Busca realmente quién eres. Él no te ataca por lo que haces, sino por lo que cargas en ti. Es esencia del Espíritu Santo. No te odia por tu presente, hermano, sino por tu destino, que todos tenemos una vida eterna, hermanos. Amén, hermanos. La batalla que hoy enfrentamos no son casualidad, hermanos. Son estrategias del enemigo para tocar la parte de cada uno de nosotros
que nos conecta con Dios. ¿Y saben cuáles son esas áreas, hermano? El enemigo va a atacar tu oración, nada más no poder. El enemigo va a tocar tu santidad. El enemigo va a atacar tu obediencia, tu adoración, tu identidad, tu visión que tienes en Cristo. Y si el enemigo, hermano, logra distraerte, te debilita. Si logra confundirte, te frena. Estás confundido. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Tengo un propósito? ¿No tengo un propósito? ¿Se cumplirá lo que me prometiste? ¿No se cumplirá? Empieza a confundirte y eso empieza a detener tu crecimiento en Cristo, en Dios. Y si logra enfriarte, hermano, te apaga. Estamos muertos espiritualmente. Por eso esta pregunta, hermanos, esta pregunta de Dios cae con peso en el espíritu. Porque aquí Dios pregunta a cada uno de nosotros: ¿estás cuidando la consagración que te di? ¿O la estás negociando con el mundo, con las cosas terrenales? ¿Estás cuidando lo que Dios te confió, hermano? ¿O lo estás tratando como si fuera algo común y corriente? Algo normal. Quiero decirles, hermanos, que Dios no nos ungió para que fuéramos tibios, no nos separó para que viviéramos a medias, y mucho menos nos llamó para que viviéramos como si nada dependiera de nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir luchando la buena batalla de la fe, como dice la palabra de Dios. La consagración es como el cabello de Sansón, hermanos. Si lo perdemos, perdemos fuerza. Pero si lo cuidamos, crecemos con poder. Amén, hermanos. Y hoy el Espíritu Santo vuelve a llamar a corazones a su lugar de identidad, a su lugar de propósito, a su lugar de santidad. Y hoy Dios nos recuerda quiénes somos. Y nos recuerda de dónde nos sacó. Y nos recuerda para qué nos trajo, para qué fuimos marcados por el Espíritu Santo. Qué bendición de parte de Dios, que al día de hoy se sigue preocupando por nosotros. Y esto me lleva a mi segundo punto, hermanos. Sansón cometió un grave error. ¿Y cuál fue ese grave error? Fue su desobediencia. La desobediencia a sus padres. Y esto fue el principio de su caída. Jueces, capítulo 14, versículo 3, dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos o en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos. Y Sansón respondió: tómame esta, porque me agrada. Qué impresionante. Cuando Sansón pidió tomar como esposa a una mujer filistea, inmediatamente sus padres, hombres temerosos de Dios, hermanos, le dijeron: no hay mujer entre tu pueblo. Hermanos, esto no era una pregunta casual, era una advertencia espiritual, era una voz de protección. Era Dios hablándole a Sansón por medio de la autoridad que él mismo había colocado a su alrededor. Pero Sansón respondió con una frase que revela el daño en su corazón: tómame esta, porque a mí me agrada. Ahí estuvo el primer quiebre, hermanos, el punto donde la caída empezó a sembrarse en la vida de Sansón. Antes de Dalila, hermanos, antes del cabello cortado, antes de las cadenas, hubo un problema más profundo. Y el problema es que Sansón dejó de escuchar la voz que Dios usaba para guardarlo. Y la voz que Dios usaba era la voz de sus padres, hermanos. Sansón no tenía fuerza. Y la fuerza, cuando no se somete, se convierte en orgullo, hermanos. Porque Sansón pensó: soy fuerte, puedo con todo, nada me puede dañar, no necesito que me aconseje.
¿Ha escuchado usted alguna vez esas respuestas, hermanos? Pero ¿sabe qué, hermano? Su unción lo hizo confiarse. Su potencial lo hizo autosuficiente. Y su fuerza lo hizo incapaz de oír la palabra de sus padres. Y escuchen esto, amados hermanos. Sansón dejó de escuchar porque creyó que ya sabía más que las voces que Dios había establecido sobre su vida. Qué interesante. Su juventud de Sansón lo hizo arrogante. Sansón no solo era fuerte, hermanos, era joven, era un hombre alto, era puesto, o sea, tenía poder, tenía pasión, tenía energía, pero no tenía dominio propio. ¿De qué le servía tener tanto? ¿De qué le servía tener tanta fuerza? No tenía dominio propio. Y quiero decirle, amado hermano, que la juventud sin guía es peligrosa. Cuidemos a nuestros jóvenes, cuidemos a nuestros hijos, porque confunde emoción. Sansón confunde emoción con dirección y deseo con voluntad de Dios. Sansón no buscó la voluntad divina, buscó lo que le agradaba a él. No buscó propósito, buscó satisfacción. La juventud te da impulso, hermano, pero la obediencia te da dirección. Sansón tenía un impulso, pero había perdido toda dirección de Dios. Y cuando alguien deja de escuchar consejos, aunque tenga fuerza, camina directo al precipicio. Cuando no escuchamos consejos, su deseo que él tenía lo hizo desobediente, hermano. Porque la voz del deseo se volvió más fuerte que la voz del consejo. La voz de la carne se volvió más fuerte que la voz del Espíritu Santo. La voz de la emoción se volvió más fuerte que la voz de sus padres. Y escúcheme, hermano, todo creyente caerá cuando deja de distinguir entre lo que quiere y lo que Dios ordena. ¿Qué estamos siguiendo? ¿Nuestros deseos, hermanos? ¿Lo que nosotros queremos? ¿O verdaderamente lo que Dios nos está ordenando? Sansón no cayó por falta de fuerza, hermanos. Era un hombre fuerte, sino más bien cayó por exceso de deseo. Y la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que Dios pone autoridades espirituales para protegernos y no para limitarnos. Nos pone autoridades espirituales. Los padres de Sansón eran la primera cobertura que Dios le había dado a Sansón. Pero Sansón se salió voluntariamente de esa cobertura. Se salió de la cobertura de sus padres. Por eso yo le digo a los jóvenes, siempre escuchen los consejos de sus padres. Siempre escuchen el consejo de sus padres, porque no los aconsejan para mal, hermanos, sino al contrario, todo consejo que viene de los padres es para bien de los jóvenes y de nuestros hijos. Y aún así, aunque nuestros hijos crezcan y se casen, el consejo de un padre siempre va a ser más valioso. Siempre, nunca desechen ese consejo. Y de verdad, chavos, es una oportunidad, es algo tan grande que te aconseje tu papá. Porque hay veces, y muchos que tenemos esta edad, que nunca nos aconsejaron. Y cometimos infinidad de errores, infinidad de fallas, porque nunca hubo alguien que nos aconsejara y que nos guiara. Pero si hoy a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, eso puede cambiar, hermanos. Guiemos a nuestros hijos. Porque cuando nuestros jóvenes o nuestros hijos se salen de la cobertura que le damos como padre, créanme que ellos entran en un territorio peligroso, hermanos. Y muchos hoy pierden más por desobedecer que por debilidad. Amén, hermano. Pierden más por no escuchar que por no tener fuerza. Pierden más por orgullo que por falta de ilusión. Y hay jóvenes que dicen: es que yo siento que esto, es que yo pienso que aquello, es que yo creo, es que yo quiero.
Pero ¿sabe qué pasa? Nunca dicen, pero ¿sabes qué? Dios dijo. Nunca dicen, la palabra enseña, la Biblia dice, o como está escrito. Tenemos que adiestrarlos para que lleguen a pronunciar eso, hermanos. Porque cuando tú decides vivir sin consejo, también decides vivir sin protección. Y una vida sin protección es una vida expuesta a las cosas del enemigo. Por eso Dios nos recuerda hoy, el que no oye consejo, tarde o temprano, oye el amén. Amén, hermanos. Y esto no es un dicho, es una realidad espiritual. No escuchas consejo cuando te dicen que esa relación te aleja de Dios. No escuchas consejo cuando te advierten que ese camino no es el correcto, que te va a dar a cosas del mundo. No escuchas consejo cuando te piden que tengas cuidado con tus amistades. No escuchas consejo cuando te dicen que estás descuidando tu consagración con Dios. Pero déjame decirte algo, en el nombre del Señor, hermanos. La voz que hoy ignoramos será una lágrima que derramemos mañana. Y eso no está bien. Sansón no empezó cayendo en una cama, hermanos. Empezó cayendo en una decisión. Y toda caída nace en un corazón que deja de escuchar. Toda caída nace en un corazón que no está atento a la voz de Dios, al consejo del Padre, tanto el del cielo como los de la tierra, hermanos. Nuestra vida es una vida de decisiones. Es una vida de consagrarnos a Dios. Es una vida de vivir conforme Dios nos lo ordena, tanto nosotros como adultos, tanto como nuestros jóvenes y tanto como nuestros pequeñitos. Tenemos que ser obedientes a esa voz de Dios. Amén, hermanos. Y como mi tercer punto, quiero hablarles del yugo desigual. Y esto es la fuerza. La fuerza no te libera si escoges mal. Dice Jueces 16:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. La herida más profunda de Sansón, hermanos, no vino de una espada filistea, no vino de un ejército enemigo, ni de un ataque frontal, sino su herida más profunda vino del corazón, porque Sansón se unió a alguien que no compartía su fe, ni su consagración, ni su destino. Dalila no tenía un pacto con Dios, hermanos, y alguien sin pacto jamás cuidará lo que Dios nos entregó. No respetará el llamado, no valorará tu consagración, no entenderá el propósito que lleva tu vida. Dalila no quería el corazón de Sansón, porque el corazón implica compromiso, implica fidelidad, implica caminar juntos en una misma dirección, hermanos. Pero Dalila quería otra cosa, quería su fuerza para explotarla, quería su secreto para manipularlo, quería su debilidad para venderlo, hermanos. No quería su amor, quería su caída. No buscaba su futuro, buscaba su ruina. Y esta es la enseñanza. El enemigo no siempre te ataca con espadas. A veces te ataca con abrazos. Sutilmente. No vayas a la iglesia. Ay, llegó mi hijo, llegó mi prima, llegó mi familiar. Mejor no está mal. Pero eso te va alejando, eso te va separando. Cuando el corazón se enamora de lo que Dios no aprobó, la caída siempre es cuestión de tiempo, hermanos. El yugo desigual no es solo elegir una pareja sin dirección divina. También es permitir que personas, ambientes y alianzas con alguien o con personas dañinas tengan acceso a nuestra vida espiritual. Un yugo desigual, hermanos, es una amistad que también puede apagar tu fuego, que también puede interponerse entre tú y Dios, una relación que te aleja de tu propósito. El yugo desigual es un consejo que te arrastra al pecado, es un ambiente que te roba pasión, es una sociedad que te compromete con tus valores en Cristo. Y aquí es donde Sansón nos confronta, hermano. Él ganó todas las batallas contra los filisteos, todas, pero perdió la batalla contra sus propias decisiones. La Biblia no dice que Sansón perdió la fuerza en la guerra, hermanos. Dice que la perdió en una cama
equivocada. A veces no es el enemigo que te ataca afuera, sino el enemigo que estás permitiendo que entre adentro, que tú mismo le abres la puerta. Sansón perdió más en una relación equivocada que en todas sus batallas físicas juntas. Amén, hermano. Porque el yugo desigual siempre hace lo mismo. Primero te distrae, luego te debilita, después te ciega y finalmente te ata para destruirte. Y así funciona. Y así funcionó con Sansón. Primero Dalila lo enamora, después lo duerme, luego lo amarra y finalmente le corta la fuerza. Qué tremendo, hermanos. Y exactamente en ese orden opera el enemigo cuando te unes con lo que no es de Dios. Cuando estás con lo que no es de Dios. Y hoy con amor, hermanos, pero con firmeza, el Espíritu Santo nos pregunta: ¿quién nos está atando, hermanos? ¿Qué persona, qué ambiente o decisión nos está robando las fuerzas que antes teníamos? Para gozarnos, para congregarnos, para estar contentos, para estar felices por nuestra salvación. ¿Qué es lo que nos está robando la fuerza, hermanos? Nuestros problemas, nuestra economía, nuestros hijos, el esposo, la pareja. ¿Qué nos roba la fuerza? Dios siempre debe de ser el primero de nuestras vidas. Siempre. Él es nuestra fuerza. A veces predicamos: hermano, que Dios te dé fuerzas, que Dios te dé fortaleza, pero a nosotros mismos no lo decimos. Señor, dame fuerza, fortalécenos. Y a veces sí nos lo decimos, pero a veces entonces dudamos. Porque andamos cabizbajos, andamos tristes, andamos pensando: si el Señor es muy bueno, hermanos. ¿Qué nos está robando la fuerza? ¿Qué nos está quitando la fuerza? ¿Qué nos está cortando la fuerza? ¿Con quién hicimos un pacto que no debía de existir? ¿Con quién nos comprometimos? ¿Quién está ocupando el lugar en tu corazón, hermano, que solo Dios debería ocupar? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué está ocupando eso que te impide relacionarte y consagrarte bien con Dios? A veces no caemos de golpe, hermanos. Caemos poco a poco a poco. Cuando toleramos lo que antes rechazábamos. Cuando negociamos lo que antes consagrábamos. Cuando abrazábamos lo que Dios nos dijo que dejáramos. Deja de preocuparte. Corre a los pies de Cristo. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y Dios hoy, con la misma voz que intentó rescatar a Sansón, hoy nos dice: levántate, levántate. Hoy Dios nos está hablando al corazón, hermanos. Hoy nos dice: corte ese yugo antes de que ese yugo te corte a ti. Antes de que ese yugo acabe contigo, hermano. La vida de Sansón es una radiografía espiritual, hermanos, del peligro de jugar con la consagración. Este hombre, cuya fuerza provenía directamente del Espíritu Santo, terminó en un lugar donde nadie hubiera imaginado verlo. Terminó débil, ciego, solo y encadenado. Sansón no terminó así por falta de poder, hermanos, sino por falta de obediencia. Porque no se sujetó, porque no se sometió. No cayó porque Dios lo abandonó. Eso no es cierto. Sino porque él abandonó lo que lo sostenía, que era la presencia de Dios, el Espíritu Santo, hermanos. Su historia no concluye con el estruendo de un héroe, sino con el silencio de un hombre que perdió todo por descuidar lo que Dios le dio. Y a pesar de que Sansón falló en lo más sagrado, que fue su consagración, Dios no lo desechó, hermanos. Dios no lo desechó. Aunque Sansón quebró todos sus votos, Dios no quebró su pacto con Sansón. Aunque Sansón perdió sus ojos, Dios no perdió de vista tu propósito. Aunque Sansón terminó en una prisión, Dios no encerró su misericordia para Sansón.
La Biblia dice una frase que parece pequeña, pero que está cargada de un universo de esperanza. Dice en el capítulo 16, versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y este detalle, hermanos, es más que una descripción física, es un mensaje profético, es una señal espiritual. Yo quiero decirte, hermano, tu consagración puede volver a crecer, hermano. Tu relación con Dios puede levantarse otra vez. Lo que perdiste por negligencia, por desobediencia, puede volver a restaurarse por gracia. Nada más por eso, por gracia. Sansón había perdido visión, fuerza, honra, testimonio, pero no perdió la atención de Dios. Dios seguía atento de su Hijo. Y es aquí donde comprendemos algo glorioso, hermanos. La historia de un Hijo de Dios nunca termina en derrota mientras hay un corazón dispuesto a volver. Mientras hay un corazón dispuesto a regresar. Sansón oró su última oración no como un hombre fuerte, sino como un hombre quebrantado, destruido, sin nada. Y la gracia de Dios lo visitó nuevamente. La misericordia de Dios lo fortaleció. ¿Y qué pasó? El propósito de Dios resucitó, hermanos. Sansón murió sin ojos, pero viendo finalmente a Dios. Murió encadenado a columnas, pero libre en su espíritu, hermanos. Murió derribando enemigos, pero derribando también su pasado. Dios no terminó con Sansón, hermanos, y tampoco ha terminado contigo. Si tú fallaste, hermanos, Él no ha cerrado su mano. Si tú caíste, hermanos, Él no ha cerrado su corazón. Si tú te enfriaste, Él no ha cerrado la puerta. Si te alejaste, Él no ha cancelado tu llamado. Si ahorita estás pasando un tema difícil, Él sigue estando contigo. Amados hermanos, con la historia de Sansón, Dios nos recuerda algo profundo. No importa cuán grande sea tu caída. Mayor es la mano del que quiere levantar y del que te sostiene. Y no importa, Él está ahí. Amén, hermanos. Probablemente hoy llegamos sintiéndonos débiles, mal, derrotados, cansados, distraídos, sin visión. Pero como cada reunión el Espíritu Santo nos habla y nos dice que nuestra historia no termina donde caímos, donde nos apagamos, donde nos enfriamos, sino donde nos volvemos a levantar en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Tal vez hemos perdido fuerzas, pero no hemos perdido propósito. Tal vez bajamos la guardia, pero no bajamos del corazón a Dios. Tal vez hemos fallado, pero no estamos descalificados por Dios. Su gracia y su misericordia está activa. Y hoy nuestro Dios extiende su mano y nos dice: vuelve a consagrarte, vuelve a tu altar, vuelve a escuchar mi voz, vuelve a mi propósito que tengo para ti. Porque aunque Sansón, hermanos, terminó en un molino, nosotros no tenemos por qué terminar ahí. Aunque Sansón terminó ciego, Dios quiere devolvernos esa visión. Aunque él fue atado por sus decisiones, Dios quiere romper nuestras cadenas, nuestras ataduras. Amén, hermano. Póngase de pie. Porque esta es la hora de volver a conectarnos con Dios. Este es el momento indicado de volver a conectarnos con Dios. Este es nuestro regreso a la conexión, a la casa de Dios, hermanos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios está en nuestras vidas aún así. Cierra tus ojos, hermano, y quiero hacer una oración. Bendito Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta exhortación que trajiste a nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios. Hoy te pido, mi Señor, que cada corazón que esté aquí presente, Dios, pueda decir: Señor, aunque fallé,
Todavía quiero cumplir tu propósito, mi Dios. Haz crecer mi cabello espiritual, Señor. Devuélveme la fuerza, Padre, y restáurame otra vez para tu servicio, Señor. Y que la gloria de nuestro Dios, que la gloria de nuestro Señor selle este mensaje, bendito Dios. Ilumina nuestro camino y abre un nuevo capítulo sobre nuestra vida. Señor, trae fuerzas al cansado, trae fuerzas al que está débil, Señor. Sé tú hablándole aún más a su corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, los ministre, los llene en el nombre de Jesús, Padre mío. Porque tú has sido bueno, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Que esta enseñanza, Señor, la llevemos en nuestro corazón, Padre mío. Que esta enseñanza, Señor, sea con cada uno de nosotros, Padre amado. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Sigue tú llamando.